Muy buenas noches, buenas tardes. Bishabel, Malo. malo, Coste. malo, Sham. Muy bien. Pues vamos a pensar en lo siguiente porque Lolbe aprendió varias palabras en maya en las clases anteriores, pero aprendemos en el andar diario y no, tal vez no organizamos nuestras clases, pero queremos comenzar una serie de clases organizadas. Y lo primero que tenemos que aprender es Kaba. ¿Qué es Kaba, Lolbe? No sé. Sustantivo. Sustantivos. Todo lo que sea nombre de algo, es Kaba. Y es un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué es esto que tenemos aquí? No sé. Esta cosa. Pizarrón. Es un pizarrón y eso es el nombre de esta cosa. Esto es tu ropa. Esto es una silla y todo lo que nos rodea tiene nombre. Si no, lo inventamos. Así nacieron los nombres. En maya tenemos varios tipos de nombres. Vamos aquí a utilizar al menos 4 secciones o 4 clasificaciones de nombres. Vamos a poner balo a todos los objetos, todas las cosas. Entonces aquí son cosas. Cosas. ¿Cómo? Casa. ¿Cómo se diría casa? Na es el edificio. Entonces esto es casa. Aquí puse cosas, pero podemos utilizar para decir casa. Y tenemos muchas cosas, todas las cosas que nosotros usamos, vemos, que son cosas nada más. Tenemos aquí que son balo, casas. Pero también le ponemos nombre a las personas. Es cierto que hay nombres propios, pero también tenemos nombres como los familiares. Cuando hablamos de familias, tenemos papá. Papá, mamá, ¿Cómo se dice papá en maya? no me acuerdo. Voy a poner una frase aquí. Que es No me acuerdo. Bish u Yalal. Papá. Ich Maya. Así vamos a hacer la pregunta. Bish u Yalal, papá Ich Maya. Papá Ich Maya es Yum. Yo. Mamá. Bish u Yalal, mamá Ich Maya. Na. Iba a decir casa, pero ese es japonés. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos también nombres de animales. Ejemplos de nombres de animales. ¿Te sabes algún nombre de animal? ¿En maya? En maya. No. Nada más que todo se decía perro y... ¿Qué lo habíamos visto? En la clase de Pig. eso. Se me olvidó. Gato. Neko. Mis. Neko. Entonces tenemos nombres así. Tenemos nombres de plantas. Por ejemplo, ¿cómo se dice flor? Flor. Eso sí está fácil. Flor es lol. Eso sí
pero es así, LOL. No como mi nombre que solo es Nao. Ah, pero es que tu nombre es compuesto. ¿Mm? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. LOL, pero también puede ser un árbol. ¿Mm? Por ejemplo, aguacate Aguacate. se dice Aguacate. o... Y así tenemos muchos nombres, tenemos cosas aquí. También hay cosas que no son tangibles, no son visibles, como el aire, como el calor, cosas así. Pero al menos tengo aquí 4 clasificaciones. Ahora, ¿qué pasa con estas palabras de aquí? Todos los sustantivos que tenemos puede ser que sean monosilábicos. ¿Qué sería monosilábico, Lolbe? ¿Qué tiene solo una sílaba? Que tiene solo una sílaba. Una sílaba, por ejemplo, hace rato dijimos LOL es flor. Es una sola sílaba. Pec, mis, na, yum, son solamente una sílaba. Pero también tenemos algunos que son bisilábicos. ¿Bisilábicos? ¿Sí? Bishuyalal, zapato y chumaya. Shanap. Shanap. Shanap tiene ¿cuántas sílabas? 2. Shanap. Entonces tenemos palabras así como Coben, la cocina maya, es Coben. Son 2 sílabas. Ahora, tenemos también nombres compuestos como Lolbe. Compuesto por 2 sustantivos. No son 2 sílabas. Aquí son 2 sílabas, pero es una sola cosa. Aquí tenemos LOL más está compuesto por 2. B. Entonces es igual a LOLB. LOL es flor y B es camino. Entonces tenemos flor del camino. También tenemos una palabra como hay un tipo de avispa que es La avispa bala. Shanap chak. Es un tipo de avispa. Y tenemos aquí Shanap, que es un zapato, y chak, que es el nombre, juntos es el nombre de el tipo de avispas. Entonces tenemos aquí estas palabras y tenemos muchas palabras más, pero vamos a decir que la clase de hoy se trata de clasificar los nombres, clasificar los nombres de todas las cosas. Entonces tenemos para cosas, objetos, tenemos para personas, tenemos para animales y también plantas, sembrados. Pero también tenemos los monosilábicos, los bisilábicos. ¿Ah? ¿Cómo se dice cilantro? Cilantro no es una palabra maya. Y tenemos los compuestos que se componen de 2 palabras, se juntan y hacen una sola palabra. Muy bien, pues vamos a despedirnos y te toca a ti.
Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir con sus amigos. Y muchas gracias por los 52. Sí. 52. Y ayudarnos a lograr la meta de 250. Ya vamos. Ya tenemos 250. Vamos por Los 300. 300. Muy bien. Entonces recuerden que nuestro WhatsApp es 9999 47 30 13. Y aunque ya hayamos acabado el video, pueden repetirlo para repasar la clase. ¿Malo? Nos vemos. Adiós.